El crepúsculo envolvía las colinas de Galilea. En el pequeño campamento de Jesús y sus discípulos, una conversación comenzaba a agitar los corazones de los seguidores más cercanos al Maestro. Entre murmullos, surgía una pregunta incómoda: ¿quién era el más importante entre ellos? Los discípulos, en pequeños grupos, debatían. Pedro, con su carácter impetuoso, defendía su cercanía con Jesús. Juan, con una calma solemne, creía que su devoción lo hacía merecedor del primer lugar. Pero todos sabían que la pregunta no debía ser formulada. Aún así, la tensión era palpable. Jesús, observando en silencio, veía más allá de las palabras. No necesitaba escuchar para saber lo que se discutía. Los corazones de sus amigos hablaban con mayor claridad que cualquier voz. Pero no respondió con reprimendas. Jesús se acercó, sin interrumpir directamente la conversación. Al lado de la fogata, un pequeño niño jugaba con piedras. El Maestro lo tomó de la mano, lo levantó suavemente y lo llevó a su lado. El silencio cayó como un manto sobre los discípulos. Con ojos penetrantes, pero llenos de ternura, Jesús habló. El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. La mirada de los discípulos descendió, avergonzados. ¿Cómo era posible que, en su afán de grandeza, habían olvidado lo más importante? El niño, con su inocencia, representaba la pureza, la humildad y el verdadero corazón del reino de Dios. Pero el corazón de Juan aún estaba intranquilo. Aquel día, antes de la conversación, había visto a un hombre expulsando demonios en el nombre de Jesús, alguien que no formaba parte de su círculo. Recordó cómo él y otros discípulos le prohibieron hacerlo. Con incertidumbre, se dirigió a su maestro. Maestro, vimos a alguien expulsar demonios en tu nombre y lo prohibimos porque no es de los nuestros. Jesús, con la misma calma que antes, respondió: no se lo impidáis. El que no está contra vosotros, está a favor vuestro. El ambiente se llenó de una sensación de sorpresa y confusión. Para los discípulos, su grupo había sido lo más cercano al corazón de Jesús. ¿Cómo podía aceptar a otros que no habían caminado con ellos? Jesús no dejaba espacio para dudas. Su reino no tenía límites ni exclusiones. No dependía de pertenecer a un grupo selecto o de un linaje, sino del corazón que hace el bien. Los discípulos comenzaron a reflexionar, cada uno en silencio, preguntándose si su orgullo les había nublado la visión. El verdadero llamado no es hacia el poder, la influencia o el reconocimiento. Es hacia la sencillez, el servicio y la acogida, como un niño que confía sin reservas. En su reino, la grandeza no se mide por la posición, sino por la capacidad de amar y servir. Uno a uno, los discípulos fueron entendiendo. Las palabras de Jesús no solo eran una lección para aquel momento, sino una invitación a una transformación más profunda. Pedro, el líder impulsivo, fue el primero en comprender que su lugar no se ganaba por el título, sino por su fe. Juan, quien había cuestionado al extraño expulsador de demonios, ahora entendía que el bien no tiene fronteras. Con esta revelación, los discípulos comenzaron a ver a los demás no como rivales, sino como hermanos en la misión de llevar el reino de Dios al mundo. El sol finalmente desaparecía en el horizonte, y la luz de la fogata era lo único que quedaba. Los discípulos, reunidos, se sentaron más cerca del Maestro, sabiendo que las palabras que habían escuchado hoy cambiarían el curso de su misión para siempre. Jesús los observaba con una sonrisa serena. Sabía que aún había mucho camino por recorrer, pero este era un paso importante. Habían comprendido algo vital: la grandeza en el reino de Dios es para los humildes y los que acogen con un corazón puro. En la quietud de la noche, un nuevo entendimiento se arraigó en los corazones de los discípulos. No importa cuán pequeño seas o cuán desconocido parezcas, si tu obra es en el nombre de Jesús, estás a favor del reino. Y así, la lección de la humildad y la inclusión, enseñada por Jesús en este simple acto con un niño, resonaría para siempre en la historia de la fe. El verdadero mensaje del Evangelio no es sobre quién es el más grande, sino sobre quién puede servir con el corazón más humilde. En la sencillez de acoger a los demás, en la disposición de abrirse a lo inesperado, es donde se encuentra la verdadera grandeza. El reino de Dios es de aquellos que, como niños, son capaces de confiar, amar y aceptar, sin prejuicios ni divisiones.
¿Estás listo para acoger al que no conoces y servir con un corazón sencillo? Te invitamos a unirte a nuestro canal Evangelio Narrado, Esplendor de los Versos. Suscríbete y vive la experiencia del Evangelio como nunca antes.